Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionado porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente me ha mantenido con la curiosidad a tope. Y es que ¿quién no ama un poco de drama, un poco de romance y por supuesto, a dos de las estrellas más queridas de Turquía? Exacto. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y específicamente sobre cómo las fotos de Hande parecen tener un efecto muy especial en Kerem. ¿Listos para sumergirnos en este mar de emociones, rumores y corazones rotos? Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Este canal es un espacio donde hablamos de todo, desde las últimas noticias de farándula, hasta análisis profundos de nuestras series y actores favoritos. Así que si te gusta el mundo del entretenimiento, las series turcas, el chisme y los cotilleos, este es tu lugar. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me encantaría tenerlos a todos como parte de esta comunidad. Bien, ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que juntos evocan recuerdos de Love is in the Air, la serie que nos robó el corazón y que para muchos traspasó la pantalla. La química entre ellos era explosiva. Y para ser sinceros, muchos de nosotros, incluyéndome a mí, nos moríamos por ver si ese amor que sentíamos a través de la pantalla se trasladaba a la vida real. Y por un tiempo parecía que sí. Las fotos, las declaraciones, los paseos, todo apuntaba a que la magia de la serie se había materializado en una hermosa historia de amor. Pero como suele suceder en Hollywood, el amor es a veces efímero. La relación terminó y cada uno siguió su camino. Hande con su carrera en ascenso y su belleza impactante y Kerem, siempre carismático y con proyectos nuevos en el horizonte. Sin embargo, la curiosidad y el interés del público por lo que pasó entre ellos, y lo que sigue pasando, no ha disminuido. Y aquí es donde entran en juego las fotos, las redes sociales y la pregunta clave, ¿cómo reacciona Kerem Bürsin al ver las fotos de Hande? En este vídeo vamos a analizar todo, desde las pistas sutiles hasta las reacciones más evidentes. Vamos a sumergirnos en su actividad en redes sociales, en las entrevistas que han dado después de la ruptura, y en cómo el público ha interpretado cada gesto, cada like, cada comentario. Porque seamos honestos, las redes sociales son el nuevo campo de batalla de los amores y desamores. Y en el mundo de las celebridades, cada publicación, cada imagen, es analizada al milímetro. Comencemos por analizar las propias redes sociales de Kerem. Él es bastante activo en Instagram, compartiendo fotos de sus proyectos, de sus viajes, de sus aficiones, en resumen, nos da pequeñas dosis de su vida. Y aunque no es el tipo de persona que publica abiertamente sobre sus sentimientos personales, sí es alguien que presta atención a lo que pasa a su alrededor. ¿Y qué pasa cuando Hande publica una foto? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Una de las formas más comunes en que los famosos reaccionan a las fotos de sus ex es no reaccionando. Es decir, evitando cualquier contacto, cualquier like, cualquier comentario. Es el equivalente digital a hacer como si no existieras. Pero, ¿es esta la estrategia de Kerem? Pues, a veces sí y otras veces no. Hay ocasiones en las que se mantiene al margen, sin dejar rastro. Pero otras veces, otras veces las cosas son un poco diferentes. Hemos notado que Kerem, en algunas ocasiones, ha dado like a fotos de Hande, especialmente a aquellas en las que ella aparece promocionando algún proyecto profesional, como campañas publicitarias o trabajos de moda. Esto puede ser interpretado de varias formas. Por un lado, podría ser una muestra de apoyo profesional, de respeto por su trabajo y su carrera. Por otro lado, podría ser una señal de que la relación, aunque haya terminado románticamente, ha dejado una buena base de amistad y respeto mutuo. En otras ocasiones, hemos notado que Kerem ha reaccionado a fotos de Hande en publicaciones compartidas por amigos en común. Esto es un poco más sutil, pero no por ello menos revelador. Es como decir, la veo, estoy al tanto, pero no quiero que parezca que estoy obsesionado. Es el juego del gato y el ratón, donde la sutileza es clave. Y honestamente a veces es más interesante analizar estas pequeñas pistas que una declaración abierta y directa. Ahora bien, ¿qué hay de las entrevistas y declaraciones públicas? Tanto Kerem como Hande han sido muy cuidadosos a la hora de hablar sobre su relación pasada. Ambos han mostrado respeto mutuo y han evitado entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura. Han hablado de la importancia de la privacidad,
de la necesidad de mantener una buena relación de trabajo y de seguir adelante con sus vidas. Pero incluso en las entrevistas hay pequeñas pistas, pequeños gestos que nos pueden dar una idea de cómo se sienten. Por ejemplo, en alguna ocasión, Kerem ha hablado sobre la importancia de valorar a las personas que han sido significativas en su vida y de aprender de las experiencias pasadas. No menciona directamente a Hande, por supuesto, pero el subtexto está ahí, latente. Otro aspecto interesante es la reacción del público. Los fans de Love is in the Air siguen muy de cerca sus movimientos. Cada foto, cada rumor, cada noticia es analizada y comentada en las redes sociales. Y aunque hay mucho respeto por ambos, es inevitable que surjan especulaciones sobre una posible reconciliación. La esperanza es lo último que se pierde. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Realmente Kerem Bürsin se emociona al ver las fotos de Hande Erçel? La verdad es que no lo podemos saber con certeza absoluta. No somos adivinos, y no podemos leer la mente de nadie. Pero basándonos en la evidencia disponible, podemos hacer algunas suposiciones. Primero, es evidente que Kerem, como cualquier persona, no es inmune a los sentimientos. Tuvo una relación con Hande, una relación que fue pública y significativa. Es natural que sienta curiosidad, que tenga recuerdos y que de alguna manera siga conectado a ella. Segundo, su comportamiento en redes sociales, aunque discreto, sugiere que está atento a lo que pasa con Hande. Los likes a sus publicaciones, aunque puedan ser interpretados como una simple cortesía, también pueden ser una forma de mantener una conexión, aunque sea superficial. Tercero, la forma en que ambos han manejado la ruptura, con respeto y madurez, demuestra que hay una base de afecto mutuo. Es probable que ambos se preocupen por el bienestar del otro, y que deseen lo mejor para sus vidas. En definitiva, lo que podemos decir es que la relación entre Kerem y Hande es, sin duda, un tema que genera mucho interés y curiosidad. Y aunque ya no estén juntos románticamente, su conexión y el impacto que tuvieron en la vida del otro son innegables. El cariño y la admiración que sienten el uno por el otro y el respeto que se tienen, se trasluce en sus gestos y en sus palabras. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la reacción de Kerem Bürsin a las fotos de Hande Erçel. Hemos explorado las redes sociales, las entrevistas y las reacciones del público para tratar de desentrañar este misterio. Ojalá les haya parecido interesante. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya entretenido y que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el mundo de las celebridades turcas. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem siente algo especial cuando ve las fotos de Hande? ¿Cómo interpretan sus acciones en redes sociales? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.